Seguimos hablando claramente con el candidato del partido de la U, Juan Manuel Santos. Hablemos, doctor Santos, del tema de la emergencia social. ¿Usted qué va a hacer? Ahí el lunes van a presentar mañana unos decretos. ¿Usted prefiere que presentar unos decretos cuando usted llegue, un proyecto? Yo creo que eso tiene que ser discutido en el Congreso, creo que es sano. Yo tengo unos criterios muy claros frente a eso y yo estaba totalmente en contra de restringirle la autonomía a los médicos, estaba totalmente en contra de poner sobre la mesa las cesantías y las pensiones de los colombianos cuando se enfermen, estaba totalmente en contra de disminuirle los derechos adquiridos a los colombianos en materia de salud. Estoy totalmente de acuerdo con unificar el sistema por lo alto, es decir, que los que están en el régimen subsidiado tengan los mismos servicios que el régimen contributivo. Porque, bueno, eso es una orden de la Corte Constitucional, sí, ¿no? pero estoy de acuerdo con eso porque eso no se ha cumplido. Entonces estoy de acuerdo con nacionalizar el sistema. Si usted tiene un carnet de Sisbén aquí en Bogotá y se va para la costa y se enferma en la costa, ya no la atienden. Eso hay que solucionarlo. Hay que nacionalizar el sistema. Estoy totalmente de acuerdo con mejorar los servicios en materia de calidad. Estoy totalmente de acuerdo con buscarle, y eso es fundamental, la viabilidad financiera al sistema. ¿Los impuestos le parecen bien? Un sistema que ha incrementado enormemente, eso ha sido una revolución. Colombia es de los países que más ha incrementado la cobertura en salud en tan poco tiempo. Cuando llegó el presidente Uribe había 10 millones de pobres en el régimen subsidiado, hoy hay 23,5 y yo aspiro a llegar al 100% de esa cobertura. ¿Pero en el subsidiado o en el...? Porque ese ha sido el problema, que entraron todos, pero al subsidiado, no al contributivo, y eso le hace daño al sistema. Pero eso tiene que ver con otro problema que vamos a solucionar y que tenemos unas políticas, la informalidad. 60% de la economía es informal. Si nosotros no formalizamos la economía, no solamente el sistema de salud, eventualmente el de pensiones también explota en mil pedazos. La informalidad produce una cantidad de ineficiencias en todo el aparato productivo, por eso tenemos que tener políticas claras y concretas para formalizar ¿Y cuáles son, brevemente? Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. La construcción. Alguien me decía, ¿y usted cómo va a formalizar la construcción? Pues lo han hecho países como España, como Chile. Uno le dice a los constructores, va a construir 5.000 metros, ¿cuántos empleados va a utilizar? Digamos, 1,5 por metro cuadrado, entonces me cotiza 7.500 salarios a la Seguridad Social y le dice a los obreros que están en la Seguridad Social, a partir de ese momento están protegidos. Entonces uno va formalizando los diferentes sectores, los taxistas. Entonces uno le dice a los empresarios, dueños de los taxis, más o menos tienen ¿cuántos? 2 conductores por cada taxi. Entonces me cotiza por cada taxi 2 salarios para la Seguridad Social y le dice a los taxistas que a partir de ese momento van a tener una seguridad social. ¿Y cómo lo consigue? ¿Con sanciones a los empresarios que no lo hagan? Por supuesto, eso es como zanahoria y garrote. Y la mejor forma de conseguir resultados en una política pública es una dosis de zanahoria y otra dosis de garrote. Esa es la experiencia que yo he tenido en mi larga vida pública y los resultados se obtienen es con principios de buen gobierno, zanahoria y garrote. Y eso tenemos que hacerlo, porque si no, todos nuestros esquemas de seguridad social van a desaparecer. Usted habla de prosperidad democrática y uno cuando piensa en la prosperidad piensa, bueno, en generación de riqueza, pero no en acabar con los desequilibrios, con las desigualdades. ¿Cómo va a combatir? Es que el concepto de prosperidad democrática tiene implícito exactamente eso, romper con los desequilibrios regionales. Este es el país más desequilibrado del continente. Pero no solamente entre los ricos y los pobres, las regiones, toda la costa pacífica, la región Caribe, las fronteras están mucho más pobres que el resto del país. Hay que romper esos desequilibrios. En acceso a la educación, solamente los ricos tienen acceso a la educación superior. Hay que romper ese desequilibrio. Pero también necesita uno una economía que crezca a tasas altas para poder generar más empleo formal, para poder reducir la pobreza. Ahí tenemos 5 locomotoras que hemos identificado que van a ser las que van a jalonar la economía. El campo colombiano, donde hay un potencial enorme para crecer mucho más. La vivienda de interés social, donde tenemos un déficit de 1.300.000 viviendas y estamos produciendo menos cada año de lo que necesitamos. La infraestructura, donde estamos muy rezagados. Para hacer una economía competitiva tenemos que
Sí. Mejorar la infraestructura, la innovación. Permítame que lo y la interrumpa en minería. la infraestructura. No, ahorita me explica los otros dos, pero es que en el gran debate le preguntamos cuál es el error del presidente Uribe. ¿No cree usted que pudo ser la infraestructura? ¿No cree que en este gobierno nos rezagamos mucho? No este gobierno, muchos gobiernos Tuvieron llevamos 8 años. Muchos gobiernos que llevan no dándole a la infraestructura la importancia que tiene, y por eso estamos más rezagados que Bolivia en materia, por ejemplo, de kilómetros de carreteras o de dobles calzadas por cada 100.000 habitantes. Ahí el problema de fondo, el cuello de botella, no es ni la necesidad, porque la tenemos, ni la oferta de financiación, porque existe. El cuello de botella es que no sabemos y no hemos podido estructurar bien los proyectos. La parte institucional no ha funcionado, que es lo que ya estamos poniendo nosotros como una de las propuestas, copiarnos en cierta forma de los países que sí han podido dar ese salto, con unas estructuradoras de proyectos que rompan ese cuello de botella y demos un salto realmente importante en materia de infraestructura. Ajá. ¿Y los dos últimos puntos, minería? Y la innovación y desarrollo sostenible y minería. La minería ya es una locomotora que va a todo vapor, está creciendo al 10, al 12%, esa solita está caminando, pero necesitamos que las otras 4 caminen para evitar que la minería sea la única que reciba la inversión extranjera y produzca la enfermedad holandesa, la revaluación del peso, que está acabando con el empleo de los cafeteros, de los floricultores, de los bananeros, de tantos colombianos que están exportando sus productos y que la revaluación le está pegando. De manera que ese concepto de las 5 locomotoras como condición necesaria, porque después sobre esas 5 locomotoras comienzan las políticas concretas. Por ejemplo, a todos los bachilleres de Colombia, que son los que están alimentando la lista de desempleados, porque entre 18 y 24 años es el doble del desempleo que el promedio nacional, les vamos a dar crédito a los más necesitados sin intereses para que no solamente puedan entrar a la educación superior, sino que se puedan mantener durante el tiempo de estudios, y va a ser pagadero solamente cuando ellos tengan un ingreso estable. Vamos a darle incentivos, como hoy tiene el capital. Los empresarios, si invierten en activos productivos, tienen estímulos tributarios, vamos a darles los mismos estímulos para que crean empleo formal. Y vamos a crear, tenemos calculado con esas 5 locomotoras que jalonan los vagones de comercio y de servicios, que son los que realmente generan empleo. 65% del país está concentrado el empleo en esos sectores. Tenemos calculado cerca de 2 millones mínimo, 400.000 empleos, y formalizar por lo menos medio billón de empleos. Muy bien, pues se nos está acabando el tiempo, pero tengo que preguntarle, ¿en qué se va a parecer y en qué se va a diferenciar el gobierno de Juan Manuel Santos del gobierno de Álvaro Uribe? Clarita, el presidente nos pavimentó la pista, nos dejó el terreno abonado para que este país pueda despegar. Y yo voy a continuar con la seguridad democrática, que es necesarísima. Hay mucha gente que cree que la seguridad no es necesaria. Desde los romanos nos están diciendo, si no hay seguridad no hay política social, no hay política económica. Entonces yo voy a continuar con la política de la seguridad democrática, y paralelamente, sin descuidarlo, vamos a dar ese salto a la prosperidad democrática, prosperidad para todos. Y ese salto es el que hoy podemos dar, que antes no podíamos dar porque éramos un país inseguro. Muy bien, pues muchas gracias por estar en Claramente. Ya lo volveremos a ver antes de las elecciones. A ustedes también por su atención, y recuerden escribir a nuestro correo electrónico claramente@canalrcn.com. Feliz domingo.